Una pregunta. ¿Hay una actividad administrativa dentro de la iglesia? Sí, ciertamente. Así como la iglesia se mueve en ese plano de la actividad eclesiástica en cuanto a lo religioso, en cuanto pues a lo litúrgico, también lo hace en cuanto a lo administrativo. Obviamente tiene que manejar ese plano. Muy bien, y ese es el tema que hoy precisamente vamos a tratar. Pero cuéntenos más, Javier, ¿en qué consiste estos actos administrativos? Bueno, la actividad normativa en la administración es el ejercicio de la potestad ejecutiva. ¿Quiénes tienen la potestad ejecutiva? Bueno, pues vamos a ahondar en el Canon 134, donde encontramos precisamente que quienes tienen dicha potestad son el romano pontífice, los obispos diocesanos y todos aquellos pues, que son equiparables a ellos, ¿sí? Pero también hay quienes tienen esa potestad ejecutiva ordinaria, ¿sí? Es decir, los vicarios generales y episcopales, ¿sí? De acuerdo por el oficio que tienen, deben pues ejercer también esa potestad ejecutiva. Pero siempre esta potestad ejecutiva se tiene que manejar en el marco de la legalidad. Bien lo conocemos en el principio de la legalidad, ¿sí? ¿Y qué es ese principio de la legalidad? Partimos de que es la sujeción a la ley propiamente. Usted habla de un principio de legalidad. Cuéntenos un poco de qué trata. Bueno, es admitir que hay una ley tanto divina como natural, ¿sí? Y que nosotros, o sea, debemos atender a esa ley. Pero también, o sea, hay que entender, valga la redundancia, que hay leyes dadas por Romano Pontífice, el Colegio Episcopal, ¿sí? El obispo diocesano, que lo hacen en un ámbito universal y también en un ámbito particular. Se sobreentiende que en el ámbito universal el autor de la ley viene a ser pues, el Romano Pontífice y el Colegio Episcopal, digámoslo pues de esta manera, pero en ese ámbito particular va a ser el obispo diocesano, quien dicta esas leyes. Y lo mismo, son esa autoridad eclesiástica y pues obviamente el principio de la legalidad va direccionado, va sujeto a esa ley. ¿Estos actos administrativos se ven coaccionados por este principio? Dos de ellos, hablamos de 3 actos administrativos, 2 de ellos sí están coaccionados, los decretos generales ejecutivos y las instrucciones. ¿Por qué? Porque como son normas, no son leyes. ¿Sí? Entonces, al ser normas, tienen que estar en ese marco de la legalidad, en ese principio de la legalidad. O sea, quienes les compete esos decretos, esas instrucciones, se deben siempre manejar o mover, digámoslo de esta manera, en ese principio de la legalidad. No se pueden salir de ahí. Si se llegan a salir de ahí, ya es como si estuvieran emanando una ley. Y pues obviamente ellos no emanan leyes, solamente la potestad legislativa es la que da leyes. Entrándonos un poco más en esto lo de los actos administrativos, ¿qué tipos hay? Por ahí, pues investigando un poco, hay 3. Cuéntenos Sí. a ver cuáles son. Y lo decía, ¿no? O sea, 3 son los actos administrativos. Decretos generales legislativos, ¿sí? Que estos son leyes propiamente, ¿sí? O sea, son decretos, obviamente, pero tienen fuerza de ley, ¿sí? Tienen fuerza de ley. Este no está coaccionado por el principio de la legalidad, porque sí son leyes, ¿sí? Entonces, ya entran estos dos, como lo mencionaba, los decretos generales ejecutivos. ¿Qué son esos decretos generales? Consiste en dar normas de la aplicabilidad de la ley, cómo se aplica esa ley y a quiénes va pues, direccionado, ¿no? La aplicabilidad de la ley, obviamente. Y las instrucciones también juega ese papel, ¿no? O sea, que son también normas, son instrucciones, valga la redundancia, que van direccionadas a aquellos a quienes les compete el cuidado de la ley, ¿sí? Entonces partimos de ahí. La función administrativa exige un margen de discrecionalidad, como lo mencionábamos anteriormente. Esa discrecionalidad es el ámbito donde ellos se mueven dentro del marco de la legalidad. Un poco, pues, sobre estos decretos generales legislativos, explíquenos cómo funciona. Bueno, los decretos generales legislativos, como lo decía, ¿no? O sea, es el legislador quien establece unas prescripciones, ¿no? Unas normas, ¿sí? Donde
van direccionadas para una comunidad capaz de ser sujeto pasivo de una ley. Entonces, ¿qué dice esto? Tienen fuerza de ley. Estos decretos legislativos tienen fuerza de ley, ¿sí? Entonces, ya lo decimos, ¿no? Quienes tienen la potestad legislativa, por ende, tienen la potestad para dar esos decretos legislativos. Nadie más. A no ser, existe un caso, a no ser que de pronto el romano pontífice delegue esta función a un dicasterio y el dicasterio pueda emanar una ley, pero siempre con la aprobación del romano pontífice para que tenga esa fuerza de ley. O sea que lo que usted nos intenta decir, que hay unas excepciones, sí, que permiten pues que otras personas puedan dar estos decretos generales legislativos. Sí, pero siempre y cuando sea el legislador universal quien la alegue, porque él es el único que tiene la potestad para, digamos, delegar esa potestad legislativa. Nadie más, solamente el legislador universal. Bueno, ya que hemos tocado este tema del decreto general legislativo, pasemos al ejecutivo, a ver cómo funciona este decreto. Este decreto general de ejecutivo va en cuanto que le compete a la administración que dicta normas generales con su propio rango ejecutivo, ¿sí? O sea, aquí quienes entran a jugar, los vicarios generales, ¿sí? El vicario episcopal, bueno, en fin, también pues, digámoslo así, de cierta manera, son ellos, ¿no? Quienes entran a jugar ya en esa potestad ejecutiva, que tienen la potestad para dar dichos decretos, ¿no? Y pues que ya lo decíamos, ¿no? O sea, ¿qué es un decreto general ejecutivo? Son normas para la aplicabilidad de la ley, ¿sí? Nos basamos de ahí, ¿sí? Cuando la autoridad que lo otorga tiene la potestad legislativa, el decreto general se considera propiamente una ley, ¿sí? Esto es en el caso que hablábamos anteriormente, cuando de pronto el Papa delega un dicasterio para dar una ley, ¿sí? Entonces, si es él quien delega, asimismo, a quien le delegó tiene que dar la ley, ¿sí? Pero con la autoridad del legislador universal. Bueno, y ya por último, explíquenos un poco sobre las instrucciones, cómo funciona este mecanismo o este decreto. Sí, las instrucciones viene a ser básicamente unas normas a quienes les compete el cuidado de la ley. O sea, digamos, ya va a ser, son entendidas como aquellas aclaraciones de las prescripciones de las leyes, ¿sí? Que va dirigida, vuelvo y lo digo, a quienes se les reserva el cuidado y la ejecución de la ley. O sea, a diferencia de los decretos generales ejecutivos que van direccionados a aquellos sujetos pasivos de la ley, aquí en las instrucciones ya va a quienes se les delega, ¿sí? O quienes tienen esa potestad ejecutiva, ¿sí? O sea, bien lo dice, ¿no? Quienes se les reserva el cuidado y la aplicación, el cumplimiento de la ley. Y pues obviamente en estas instrucciones debe considerarse los actos de la potestad ejecutiva, ¿sí? Entonces, vuelvo y lo repito, la potestad ejecutiva se entiende dentro del decreto general ejecutivo y las instrucciones. Los decretos legislativos ya van a fuerza de ley, no son normas, son leyes. Bueno, le agradecemos a Javier por compartirnos este tema de actos administrativos dentro del ámbito de la Iglesia.